muchos comentarios, Pepe Medina Mora, del auditorio, sobre todo cuando se trata de economía. La gente participa, ¿por qué? Porque le interesa la vida diaria y necesita llevar comida a su mesa y vestido para los hijos y todo lo demás. Bueno, te pregunté antes de ir a pausa, desde tu perspectiva del sector empresarial, ¿cómo sientes el mensaje? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos en el tema económico? Bueno, nos parece sensato que el presidente reconozca que el crecimiento que ha tenido México de aproximadamente 2% no es suficiente. Hay que entender que México está inmerso en una economía global y que estamos creciendo menos de lo que necesitamos, pero estamos creciendo. Simplemente volteemos a ver lo que sucede en Brasil. Brasil ya está en recesión, es decir, ya lleva 3 trimestres con decrecimiento. México tuvimos un crecimiento en 2013 del 1.1, muy pequeño, 2014 2.1, pequeño, este año estaremos en el 2, un poquito más, estamos creciendo, pero no al ritmo que necesitamos. Necesitamos crecer más, necesitamos generar más empleo. Si bien es cierto que se ha generado este año 2015 cifras récord de empleo, no es suficiente para ofrecerle trabajo a todos los jóvenes que se incorporan en el área laboral y que no tenemos estas plazas para ofrecerles. Entonces sí necesitamos crecer más. Sin embargo, hay crecimiento. Entonces hay que reconocer en dónde estamos y cuáles son esos retos. O sea, sí necesitamos generar más empleo, sí necesitamos crecer más, y nos parece en el sector empresarial, los organismos empresariales hemos planteado la necesidad de enfocarnos en la productividad. Si somos más productivos, podemos pagar mejores salarios. Nos preocupa que los salarios sean bajos. Sin embargo, no se pueden decretar los aumentos simplemente porque esto genera inflación. Entonces tienen que estar ligados a productividad. Y como país somos poco productivos. Y mucho tiene que ver con los trámites burocráticos y los tiempos que tarda el gobierno en darnos respuesta a las solicitudes que tenemos como ciudadanos y como empresas. Entonces sí necesitamos avanzar en productividad dentro de las empresas, pero también en gobiernos eficientes y eficaces, el uso de la tecnología para evitar la corrupción, que es un cáncer que ha crecido y que siempre que hay esta posibilidad de discrecionalidad del funcionario, pues se presta para que se presente un acto de corrupción, ¿no? Y es algo que tenemos que resolver entre todos. José Medina Mora, escucha uno al presidente, hace sus planteamientos y como tú dices, son cifras duras las que nos dicen que bueno, vamos sobre una ruta, pero cuando uno baja a los niveles de la vida diaria, por ejemplo municipal, pues te topas, y lo estamos viendo diariamente, aquí lo decimos, y en los medios de comunicación impresos y en centrales electrónicos, que en la transición están aflorando una serie de vicios en el uso del recurso público que dice uno, oigan, pues ahí se estrella cualquier buena voluntad, Pepe. ¿Cómo sientes tú en ese tercer nivel de la vida institucional que es el municipal? Sí, lo que hemos insistido en Coparmex es la necesidad no nada más de transparencia, sino también de rendición de cuentas. Cuando el colectivo Sintra hace esta evaluación de transparencia de los municipios, pues resulta que hay pocos, pero sí hay que tienen el 100% de transparencia. Nos parece que el 100% de transparencia es lo mínimo indispensable y que el siguiente paso es rendición de cuentas. Finalmente es dinero de todos nosotros y tienen que rendir cuentas de en qué se está utilizando. Y para esto tiene que haber una mayor participación de la ciudadanía, de la sociedad en general, de exigir a las autoridades, de acuerdo con los compromisos que hicieron, para que hagan un buen gobierno, para que esos servicios públicos que recibimos como ciudadanos, pues realmente los otorguen y no sea una cuestión de que a veces sí los dan y a veces no, de que sin avisarnos hacen obras que tardan mucho, que luego no está claro cuál es el objetivo. O sea, requiere de una mayor comunicación, una mayor socialización por parte de los municipios, pero también una mayor participación por parte de la ciudadanía. ¿Y cómo sería esa participación, esa vigilancia de la ciudadanía sobre el comportamiento oficial y el uso correcto de los recursos públicos, Medina Mora?
Nos parece que el esquema tiene que ser esta rendición de cuentas. El programa que hemos planteado en Coparmex Jalisco es reunirnos cada 3 meses con los alcaldes en una revisión. ¿Cómo vamos, alcalde? O sea, hay compromisos que hicieron los alcaldes que tomarán ahora posesión, y entonces podremos cada 3 meses reunirnos e invitamos a organismos de la sociedad civil para que se unan a hacer esta revisión, en donde cada 3 meses nos rindan cuentas, por lo pronto, de los compromisos que hicieron y que firmaron con nosotros. Son distintos mecanismos de participación que se requieren. Nos parece que mientras más participación haya, pues será mejor la vigilancia y seguimiento de estos programas de gobierno, y entonces podremos orientar también al gobierno de qué cosas son importantes para nosotros y cuáles no. José Medina Mora, ¿cómo estableció ese compromiso Coparmex y con quiénes? ¿Y cada cuándo, con fecha y lugar, se va a hacer ese diálogo? Bueno, en las campañas electorales lo que hicimos fue invitar a los candidatos de los principales partidos a Coparmex a dialogar cuáles son las prioridades que, según el sector empresarial y lo que hemos captado de la sociedad, se requiere. Estas las discutimos, los entonces candidatos se comprometieron, hicimos un escrito, este escrito lo firmaron los candidatos, y bueno, ahora ¿Con quiénes, Pepe? Principalmente de los partidos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Entonces, conocemos el resultado electoral, en donde pues las principales presidencias municipales de la zona metropolitana fueron ganadas por candidatos del partido Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, con ellos nos sentaremos ¿En diciembre? Cada 3 meses, en diciembre se cumple el primer trimestre. ¿En Coparmex? Sí, para revisar esos compromisos que nos firmaron, y entonces poder dar un avance a que no nada más sean promesas de campaña, sino que sean realidades, y que podamos discutir y de alguna manera también, obviamente en un ambiente de diálogo, pues, proponer cambios según se va viendo la situación. Pero, Pepe, ¿cómo puede un miembro de la sociedad civil que no sea afiliado al Coparmex decir, oye, dame chance cuando menos de ser testigo o de participar en alguna forma en ese diálogo con las autoridades? Bueno, tenemos diálogo con distintos organismos empresariales, no nada más los más destacados, pero también con organismos de la sociedad civil. Aquí quisiera destacar, por ejemplo, la agrupación Tómala, que, digamos, agrupa a varios ONGs, a varios colectivos de la comunidad, algunos interesados en la ecología, otros en el tema laboral, otros en infraestructura, otros en servicios, otros de atención a los discapacitados, asistencia social, a la pobreza, ¿verdad? La asistencia social en general. Entonces, cualquier ciudadano que esté interesado en participar, yo le invito a que se acerque a Tómala. Esta organización, como un conjunto, toma estas inquietudes de la sociedad y entonces hace en este diálogo valer también esa postura. Fíjate, Pepe, estoy dando, voy a escoger algunos comentarios del auditorio. Dice, es muy útil que escuchemos la opinión del empresariado jalisciense sobre este tipo de temas, pero yo sugiero, la verdad, no se vayan a poner como tapete para no afectar al presidente, que no le sirvan de alfombra roja para que se desplace el presidente. En este caso, la postura del sector empresarial frente al sector público, ¿cómo la describes? Pero yo la escribiría, en primer lugar, de respeto. Finalmente son las autoridades que todos elegimos con nuestro voto, pero también de diálogo, de propuesta, de crítica constructiva. O sea, sí les decimos abiertamente y con todo respeto que una cosa es que un contrato sea legal y otra cosa es que no haya conflicto de intereses. Es algo que el presidente tocó de pasada en su informe, pero es precisamente donde viene el descontento de la sociedad. Es decir, un conflicto de intereses se da cuando recibes un beneficio de alguien que luego le das un contrato. Entonces, por más que el contrato sea legal, eso no quiere decir que no haya conflicto de intereses. Las instituciones necesitamos reforzarlas.
como instituciones, y para esto hay que señalar lo que está bien y lo que está mal. Y nos parece en el sector empresarial que hace falta ese diálogo de propuesta. Es decir, necesitamos crecer más, y necesitamos ser más productivos, y necesitamos generar más empleo, pero también necesitamos detener la corrupción. Y aquí en este sentido es importante recordar que si hay un funcionario público involucrado en un acto de corrupción, también hay un empresario. Y si hay un servidor público involucrado en un acto de corrupción, también hay un ciudadano. Entonces es mucho más fácil echarle la pelotita al otro, y realmente lo que tenemos que hacer es en conjunto resolver esta situación. Es decir, necesitamos actuar juntos el gobierno, la iniciativa privada, la academia, pero sobre todo la sociedad, para proponernos tapar el camino a la corrupción. Y en este sentido, la propuesta que hemos hecho en Coparmex con respecto a la corrupción es muy sencilla: que cada uno de nosotros optemos 3 acciones. Primero, no lo hagas. Segundo, no permitas que lo hagan. Tercero, si lo ves, denúncialo. Y si realmente todos participamos, vamos a poder cambiar. Y retomando un comentario que se hace hace rato, no es una cuestión sexenal, es una cuestión de una generación, pero necesitamos empezar ya. De otra manera, la corrupción no es como un cáncer, sino son muchos cánceres que se van expandiendo y que al rato resultan ya aceptados. Y lo que tenemos que hacer es detenerlo, y solo se va a detener si todos actuamos. Importante, está usted escuchando a José Medina Mora, él es presidente de Coparmex en Jalisco. Hay muchos comentarios, unos en pro, otros en contra, otros críticos, otros diciendo llamadas de atención. Le recuerdo que nuestro WhatsApp tiene una línea, es la 3318 80 76 41. En nuestro Twitter es @son las 3 noticias, @Arana Cervantes. Pausa y le seguimos.